Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar nuestro tema que hemos estado abordando en estos días acerca de Dios y el sufrimiento humano. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Suplicamos, Señor, que derrames tu gracia a nuestras almas, para que los que por su ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces continuamos con nuestro tema. Vamos a continuar analizando el Salmo número 10. Vamos ahora con los versículos 5 al 6. Dice, sus caminos en todo tiempo son asegurados, tus juicios son demasiado altos para él. A cuantos se le oponen, los aparta de un soplo, y se dice en su corazón, no me moveré de generación en generación. El que no está sujeto al mal, maldice. A este versículo 5 y 6 le llama el salmista la insolencia de los perversos. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que anteriormente el malvado dice, no atiende, no hay Dios, ¿verdad? Estos son sus pensamientos del malvado. Y ahora su insolencia va aún más allá y se convierte en una insolencia perversa. Y asimismo se dice, ¿verdad? Sus caminos en todo tiempo son asegurados, tus juicios son demasiados altos para él, para el malvado. A cuantos se lo oponen los aparta de un soplo y se dice en su corazón, no me moveré de generación en generación. El que no está sujeto al mal, maldice. Y va maldiciendo, maldiciendo, maldiciendo el que está sujeto al mal. El salmista, hermanos, entonces constata que los caminos del impío prosperan y demasiado, y esto les hace considerarse seguros sin pensar en los juicios de Dios, que son demasiado altos para él. El malvado dice, bueno, los juicios del Señor son demasiados altos. Y cuánta gente también vive en esa insolencia, ¿verdad? Por eso cuando hablamos del sufrimiento y del dolor humanos, ¿verdad? Y como ya comentamos en las anteriores transmisiones, estamos sujetos siempre a decir a Dios e inclusive a maldecir a Dios. Entonces el malvado dice, bueno, los juicios de Dios son demasiado altos como para que me alcance a mí, ¿sí? Entonces el malvado está sujeto al mal y sigue maldiciendo. Pues en su insensibilidad moral y religiosa, movido siempre por intereses materiales lejanas, y es lo que vamos ahora a ver, ¿verdad? El mal físico y el mal moral, ¿verdad? Todo el que quiera oponerse a sus caminos es rechazado altivamente, y todo con insolencia proclama que su situación prosperará y no cambiará. No me moveré de generación en generación. Se cree seguro por mucho tiempo con toda su ruina.
El malvado piensa que va a ser para siempre él y no dejará que pase de generación en generación, sino que él está viendo que su propio fin prosperará, su propio medio, ¿no? Por eso dice, no me moveré de generación en generación. Se cree seguro por mucho tiempo contra toda ruina. Y el salmista puntualiza que su situación prospera le hace maldecir a Dios en vez de reconocer sus beneficios. Y en lugar de bendecir a Dios por los beneficios, me maldice a Dios por los beneficios. Le cuesta al malvado reconocer los beneficios de Dios. Se considera libre del mal y por tanto cree no necesitar de la protección divina. Y fíjense qué pensamiento del malvado, ¿no? Yo soy libre de todo mal, yo no estoy haciendo ningún mal, al contrario, ¿verdad? No necesito ni de la protección divina, no creo ni siquiera en Dios y por lo tanto, pues yo me veo libre de todo mal. ¿Ya? Decía una vez unas personas por ahí, nosotros somos gente mala y así nos conoce la gente, porque somos malos, ¿verdad? Y por eso nos tienen miedo, ¿verdad? Y quieren también hacer tener miedo a otros, ¿no? Entonces, esa era la intención de aquellas personas que en algún momento se acercaron a decirme eso. Es que aquí la gente nos conoce porque somos malos. Y luego, no, pues para que sepa que pues somos malos. Pues eso eh, no es un honor, ¿verdad? Tampoco es darles un premio o un diploma, ¿no? No merecen ni siquiera el agradecimiento por habernos dicho, ¿no? Ay, somos malos, ¿no? No necesitan, ¿no? Simplemente el mal es el mal y el mal sabe que ante Dios no va a poder hacer nada. Pero sabe, ¿por qué? Porque sabe que los juicios de Dios son muy altos. Entonces el malvado cree que haciendo el mal prosperará. Y eso es lo que sucede. Y es lo que comentábamos la última vez, cómo es que la justicia muchas veces acompaña a todos los sectores, pero también hay ocasiones en que la injusticia, perdón, abarca un sector y aleja al otro, o al revés, ¿no? Y hablando de sectores, me estoy refiriendo a los ricos y a los pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces la gente más necesitada es la que más injusticia tiene, ¿no? Y a veces los ricos son los que más beneficios tienen, o al revés, ¿verdad? Hay ricos que se ven de repente llevados por la injusticia y terminan quedando sin nada. Y hay pobres, ¿verdad? Que se meten en cosas como esta que dice el mal, ¿no? ¿Verdad? Por estas cosas malvadas y la maldición prospera. Hay quienes siendo pobres se meten en situaciones malas por el sufrimiento, por alguna situación, y se meten en situaciones muy complejas y aunque prosperan, porque empiezan a tener dinero, empiezan a tener comodidad, empiezan a tener lujos, termina sucumbiendo también ante el mismo maligno. Por eso la situación del salmista es muy acertada, ¿no? Entonces, en eso vamos viendo y ahora vamos a entrar nosotros en el tema del mal físico y el mal moral, para que podamos ver lo que entendemos acerca de estas dos situaciones, ¿verdad? Y qué nos quiere decir acerca del mal físico, a qué se refiere, y el mal moral, cuáles son sus objetivos. Vamos a verlo entonces. Muy bien. Entonces, hermanos, la tradición o la tradicional entre malum morale y malum physicum, es decir, el mal moral y el mal físico, sirve habitualmente como punto de partida para una división definitoria del mal, cuya explicación es objeto de debate en la teoría de la, perdón, en el estudio del estudio de Dios, la teodicea. Entonces, comenzamos con una distinción tradicional entre el mal moral y el mal físico, que sirve para eh, iniciar la partida para una división definitoria
del mal, cuya explicación es sujeto de debate. Bien, ¿qué se entendía por mal moral? Vamos a ver. Se entendía por mal moral el pecado y por mal físico el dolor. Y se agregaba también el mal metafísico, en el sentido de la imperfección ontológica de toda cosa creada en comparación con la perfección de Dios. Y vamos a ver, simple, simple ejemplo, ¿no? Ya la misma definición nos la está diciendo. El mal moral tiene que ver con el pecado, cualquier pecado. Y nosotros lo entendemos prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice ser un buen cristiano, pero solo en el templo, pero saliendo al templo, em, eh, hace injusticia a su hermano, entonces ya es un pecado, ese es el mal moral, puesto que no está dando testimonio de algo, ¿verdad?, que supuestamente cree. O al revés, hay gente que sabe que la persona es mala, sabe que tiene una actitud contraria, ¿verdad?, a la humanidad o a lo humano, pero va a la iglesia y en la iglesia se transforma, ¿no? Hay gente que no va a la iglesia y que sabe que estando esas personas afuera son muy malas, pero adentro se convierten en buenas, ¿no? Y viceversa. Es un pecado, es un ejemplo, ¿no? Ahora, el mal físico, como el dolor, el dolor crónico, el dolor por la pérdida de una parte de tu cuerpo, el dolor físico, ¿verdad?, un golpe, etcétera. Y aquí hay un mal que que en las categorías del mal moral y el mal físico está la categoría también del mal metafísico, pero eso tiene que ver más con la cuestión del sentido de las imperfecciones de las cosas. Cuando se habla de ontología, se habla de las cosas, de los seres inanimados que hay, ¿verdad? Y que todo esto se compara con la perfección de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los males metafísicos? Pues aquellas imperfecciones, ¿no? Como decir, por ejemplo, cómo es posible que em, haya este tipo de insectos, por ejemplo, ¿no? Insectos que en lugar de ayudar, perjudican la salud de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una imperfección. Y entonces se compara la perfección de Dios. Bueno, ¿por qué viene el mal? A través de un piquetito de algún animalito, ¿no? De algún insecto. Es por poner un ejemplo de eso, ¿no? O también en algunas otras circunstancias el mal metafísico. Ya lo veremos seguramente un poquito más detallado. Bien, em, todos estos tres males, hermanos, es una mezcla de criterios fenómenos o fenoménicos, em, que tiene que ver precisamente con la cuestión de la naturaleza, los fenómenos, em, por ejemplo, el fenómeno del dolor, el fenómeno que está en los tres niveles del mal metafísico, el mal físico y el mal moral, es precisamente el fenómeno del dolor, que causan dolor, ¿verdad? Y además de que causan dolor, causas dolor. Ese es el fenómeno que está envuelto en esos tres elementos. Por eso se llama fenoménicos. Una palabra muy trabada. Fenoménicos, ¿verdad? Que precisamente habla de los fenómenos del dolor y que también son causa de dolor. Y eso, tal vez nosotros al escuchar esto, uno dice, bueno, qué palabras tan más triviales, ¿no? Pero son conceptos precisamente que se usan para hablar del dolor. Ahora, la distinción entre mal moral y el mal natural resulta nítida cuando uno se orienta de forma consecuente por las causas que originan el sufrimiento. ¿Cuáles son las causas que originan el sufrimiento? Según ellas, existe el malum morale en los efectos dolorosos de decisiones voluntarias de seres libres. Fíjense, de dónde origina el sufrimiento, dónde se origina el fenómeno del dolor, cuando existe el malum morale, existen en los efectos dolorosos
de las decisiones voluntarias de los seres libres. Es ahí donde está el mal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una decisión voluntaria, ¿verdad? Y cuántas veces nos ha causado y hemos causado dolor, ¿verdad? Por decisiones voluntarias y que son decisiones libres. Ahora, mientras que el malum physicum consiste en los efectos dolorosos de procesos de causa natural, como el golpe, como la inundación, como el sismo, ¿verdad? Como, no sé, estás trabajando un accidente, ¿verdad? Y sufres un dolor físico. Inclusive uno mismo, cuando siente un dolor en alguna parte del cuerpo, es porque hay una causa natural, una enfermedad, ¿sí? Bien, entonces existen estas dos cosas, ¿no? Existe el malum morale en los efectos dolorosos de las decisiones voluntarias de seres libres, mientras que el malum physicum o el mal físico consiste en los efectos dolorosos de procesos de causa naturales, los que se efectúan por causa natural. Entonces, si uno es golpeado por alguna, no sé, por algún martillo, em, pues que es causa natural, es un trabajo físico, el dolor siente, ¿verdad? No es que el martillo te vaya a causar dolor, sino que ya es el uso del martillo y que lo hayas usado de manera incorrecta y te hayas dado un golpe. Entonces es una causa natural. Igual, digo, las inundaciones, las catástrofes, el sismo, todo ese tipo de cosas, pues son causas naturales y que causan un efecto doloroso. Y lo hemos visto, cuánta gente no tiene esos efectos dolorosos ante la pérdida de sus bienes materiales, por ejemplo, en una inundación o en un sismo. Eso es natural, ¿sí? Ahora, la definición del mal parte de su carácter doloroso. Por eso cuando definimos el mal, lo definimos por su parte dolorosa. Es decir, que se considera como mal en sentido propio del sentimiento de dolor, en sus múltiples formas y grados. En sentido traslaticio, algo es, algo es también un mal, sea natural o moral, en la medida en que causa sufrimiento. Traslaticio quiere decir en el traslado, en el momento, ¿verdad? Cuando se va trasladando el dolor. Entonces, el dolor no se queda en un solo lugar, sino que va trasladándose a otros. Cuando una persona comienza a sentir un dolor de una molestia en su brazo izquierdo y empieza a sentir una serie de cosas y va subiendo, entonces esa es una causa natural, es un infarto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues moverte, ¿verdad? Tratar de recuperarte y buscar la forma de comunicarte para que puedas tener tú el apoyo médico. Pero el traslaticio precisamente es el momento en el que va pasando ese dolor para que va subiendo y que llega al tope. También cuando uno tiene algún dolor en el cuerpo, llega un tope en el que ya no aguantas, tu cuerpo ya no aguanta, tú mismo ya no aguantas ese dolor, ¿verdad? Entonces, en la medida en que causa sufrimiento, entonces y vamos sufriendo. Entonces, esta es precisamente, digamos, la definición del mal, que parte de su carácter doloroso, que se considera como mal en sentido propio del sentimiento del dolor en sus múltiples formas y grados. Ahora, de acuerdo con esta definición, en un universo en el que no existiese seres sensibles, no habría mal alguno, por más imperfecto y aburrido que puede ser ese universo en un sentido metafísico. Por ejemplo, un mal metafísico en el que no hay sensibilidad, en el que no se siente lo que nosotros sentimos, ¿no? Pueden ser las piedras, por ejemplo, ¿no? Las piedras, la misma catástrofe, el sismo, no hay un sentido de ellos, de estos seres inánimes, de estos seres metafísicos, ¿verdad? De estas cosas.
Y si aquí hablamos de los ángeles también, los ángeles no tienen esos mismos es, connotaciones físicas o psíquicas del ser humano, pero sí tienen conciencia y están delante de Dios, tienen inteligencia, están delante de Dios, ¿va? Pero no son tan sensibles como nosotros, en los que sí eh, tendemos al dolor, al sufrimiento, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, tienen esa característica que son incorpóreos precisamente y que su propia naturaleza los hace estar en una situación única, que es el estar delante de Dios y custodiando nuestra vida. Entonces, eso es muy interesante, puesto que el sentido metafísico es un mal también, pero no hay una sensibilidad. Entonces, en este universo en el que no existen seres sensibles, no habría mal alguno. Y por más imperfecto o aburrido que pudiese ser ese universo, en un sentido metafísico. Entonces, ahí están las tres, digamos, los tres males. Ahora, con lo dicho, el sufrimiento no es asunto del mundo físico, sino una cualidad del sentimiento o de la experiencia. Entonces, el sufrimiento, hermanos, no es un asunto del mundo físico. Como les decía, les ponía el ejemplo del martillo. El martillo no te va a hacer sufrir. El martillo es un instrumento de trabajo. Cuando lo ocupas bien, sirve a su fin, pero cuando no lo sabes usar, te puedes dar un golpe que te traerá una cualidad, que es precisamente una experiencia o un sentimiento de dolor. ¿Sí? Y la culpa no la va a tener el martillo, la culpa la va a tener uno. Entonces, ya vamos viendo a dónde va también este sentido de la culpa, ¿ya? Que será también una de las cosas que seguramente por aquí va a salir, el tema de la culpabilidad. Bueno, esa es una cualidad, ¿no? Entonces, el sufrimiento no es asunto del mundo físico, sino una cualidad del sentimiento o de la experiencia. Así como la distinción entre bello y feo no se constituye como tal por la mera existencia de los respectivos objetos, sino solo por intermedio de quien contempla, ¿verdad? Entonces, una cosa bella, una cosa fea, solo es interpretada por el que tiene el concepto del sufrimiento, ¿verdad? O por el que tiene, el que contempla esa distinción, porque habrá cosas bellas que para algunos van a ser cosas feas, y habrá cosas feas que para algunos les ven lo bello, pero eso es contemplado, ¿verdad? No hay algo que diga esto es bello o esto es feo, ¿no? Entonces, la distinción entre bello y feo no se constituye como tal por la mera existencia de los respectivos objetos, sino solo por intermedio de quien los contempla. Así también el concepto de sufrimiento solo resulta aplicable en virtud de la existencia de seres vivientes pasibles de experimentarlo. Entonces, esta segunda parte, el concepto de sufrimiento solo resulta aplicable en virtud de la existencia de seres vivientes pasibles de experimentarlo. Entonces, los seres vivientes pasibles somos nosotros. Y pudiéramos decir también todos aquellos seres que, que son, aparte de los seres humanos, vivientes como los animales, las mascotas, inclusive hay quienes han llegado a considerar también a las plantas como seres animados o como a los animalitos que tienen un sentimiento, ¿verdad? Pero más bien es el sentido de su existencia, ¿verdad? La sobrevivencia. También sabemos que hay algunas plantas, algunos organismos que se defienden ante el ataque de algo. Entonces, también las mascotas, el sentido de sobrevivencia, como también el ser humano. Pero el ser humano sobrepasa precisamente porque somos seres vivientes pasibles de experimentar el dolor o el sufrimiento. Naturalmente, hermanos, con lo dicho, no se está afirmando que las experiencias de sufrimiento sean menos reales que los objetos físicos. Entonces, el sufrimiento pues está ahora sí que en la misma naturaleza, y también se afirma con esto que la experiencia del sufrimiento no es que sean menos reales que los objetos físicos. También los objetos físicos tienen un proceso, pero no quiere decir que sufran. O sea, no podemos nosotros decir que la piedra esté sufriendo, puesto que es un ser
impasible, no tiene sentimientos, ¿no? Entonces, por eso sí tiene un proceso, ¿verdad? De proceso de trabajo, no sé, proceso para lo que se use, el fin de la piedra, por ejemplo. Pero también hay objetos físicos que son malos. Un arma que se elabora, se hace todo la elaboración del metal, em, todo lo que conlleva hacer un arma de fuego, em, hasta hoy con instrumentos técnicos, em, ya sin necesidad de que el hombre dispare, aunque todavía el hombre dispara, ¿no? Sino ya hasta con medios inteligentes puedes enviar un dron con una bomba, ¿no? Y entonces ahí hay objetos que son reales y que causan mal. E inclusive solamente ver un arma, un cuchillo, ya hay una experiencia de mal, es del mal físico, ¿sí? Ahora, por el contrario, para el sujeto afectado, tales experiencias son seguramente más reales que la existencia de objetos exteriores. Y obviamente, las cosas como el arma, que son cosas más reales, nos puede traer a nosotros una experiencia de dolor, pero para el arma no. Aunque es un objeto de mal, el arma no tiene sentimiento, ¿no? Cuando dispara no dice, ay, ya herí a alguien, sino es quien porta el arma, ¿verdad? Es quien puede decir esas frases. He herido a alguien, he matado a alguien, em, hice mal en dispararle, pero eso ya es causa del hombre, ¿sí? Ahora, la prioridad y centralidad definitorias del concepto de sufrimiento puede ilustrarse de la siguiente manera. Vamos a ver, una catástrofe natural solo es un mal causando cuando causa sufrimiento o daño a seres vivientes, ¿verdad? Entonces, la catástrofe natural se convierte en un mal cuando causa sufrimiento o daño a seres vivientes. Mientras no haya seres vivientes, no es un mal, es algo natural. Por eso el arma, si no se usa, puede ser una cosa natural, algo material que está ahí mientras no se use. Cuando se usa, se convierte ya en un daño, un mal. Una inundación que costara la vida, aunque solo fuese de un solo ser humano o de otro ser viviente capaz de sentir, es un acontecimiento que genera sufrimiento. Mientras que la explosión de una estrella en un sistema solar sin vida difícilmente deba designarse como un mal. Por ejemplo, lo exterior, ahora con el famoso IA-3 Atlas, perdón, el 3 IA Atlas, eh, un objeto inanimado que lleva material que ha pasado ya por algunos planetas y que sigue un rumbo específico, em, lo que va haciendo no es un mal, es algo natural, ¿no? Si llegara a explotar, por ejemplo, muy cerca de la Tierra y entonces causar alguna situación desastrosa o catastrófica al mundo, entonces sí, ese objeto se convertiría en un mal, ¿verdad? Bien, pero entonces mientras no hay seres vivientes ahí, en ese objeto, no pasa nada. No se puede considerar más, se considera un acontecimiento natural, un acontecimiento astronómico y pasa. Pero si llegara a hacer daño a la Tierra, entonces sí, sería un mal. Bien, igual, puesto que en el mundo habría seres vivientes que tendrían ese sufrimiento. Igual pasa con las catástrofes naturales. Ahora, em, esa explosión podría destruir estructuras físicas de dimensiones gigantescas. En absoluto es comparable con una inundación. Por ejemplo, una explosión de una estrella en el sistema solar puede, y de hecho dicen, ¿no?, los grandes estudiosos de la astronomía, que cuando pasa eso, la estrella deja de brillar o explota totalmente, pero los restos siguen un curso y se van expandiendo, se van expandiendo, se van expandiendo. Ahora no desaparecen, se expanden, ¿verdad? Ahora sí que se van deshaciendo hacia donde tengan que deshacerse, ¿no? Y eso es más catastrófico si hubiera gente, pero mientras no haya, no. Es algo que pasa, no natural.
pero si pasara algo aquí, una inundación un tsunami que abarcara mucho territorio de tierra en el mundo, entonces sí, estaríamos hablando de algo totalmente eh, sumamente catastrófico. Sucede, puesto que ha habido muchos tsunamis, pero no se compara eso con lo que pasa en una explosión de un sistema solar o de alguna estrella o de algún meteorito, de algo que pasa en el exterior, ¿no? Estamos comparando cosas muy distantes, ¿no? Pero que también aquí puede suceder con alguna otra cuestión material, una bomba, una catástrofe, una pandemia, eh, en fin, otras cosas, otras calamidades que también pueden suceder aquí en la Tierra, ¿no? Entonces es precisamente en ese sentido del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, al no causar ningún sufrimiento a un ser viviente sensible, no es un mal relevante para nuestro estudio, sino simplemente es algo natural que pasa en el universo, pero para nosotros aquí en la Tierra si pasara algo similar, entonces sí sería algo más complicado, ¿verdad? Bien, ahora el concepto de sufrimiento también aquí sigue siendo central en la medida en que el concepto de pecado o de maldad implica por definición la generación moralmente imputable pero injustificada de sufrimiento. Y como ven, ya hemos hablado del pecado, ya lo introdujimos, ¿verdad? Pero ahora el pecado también tiene que ver, ¿verdad? El concepto de pecado o de maldad implican por definición la generación moral pero injustificada de sufrimiento. Aquí viene el mal moral. Con esto se manifiesta al mismo tiempo la realidad del mal en el acto de infligir sufrimiento. Entonces, ¿quién es el que inflige el sufrimiento? El mal moral, ¿sí? Porque el mal físico, ya les dije, el mal físico, pusimos este ejemplo ahorita, ¿verdad? De la catástrofe. Mientras no haya seres vivientes, no es un mal. Pero en cuanto hay un ser viviente, aunque sea uno, dice, esa catástrofe se convierte en un mal físico. Y el mal metafísico es mucho más complicado que haya un mal metafísico. Puede haber alguna cosa eh, fea, ¿verdad? Que para nosotros puede ser buena, bonita, perdón, y alguna cosa bella que puede ser horripilante. Pero eso ya es cuestión de criterio y de contemplación. Pero el mal moral ah, tiene un origen. Inflige es el acto de infligir sufrimiento y tiene un origen en el hombre. A esta afirmación parecía ponerse también el hecho de que primero se puede pecar contra Dios sin por ello poder infligirle en sentido no análogo un sufrimiento y que segundo también se considere pecaminosas las intenciones o los pensamientos que como tales no provocan sufrimiento. Y eso también es interesante, puesto que aquí, en sentido del pecado y del sufrir y del mal, el origen está en el hombre, ¿verdad? Pero la afirmación nos lleva precisamente a anteponer primero que se puede pecar contra Dios. Y ahí está el salmista, que acabamos de escuchar, el salmo. El malvado está pecando contra Dios, se da cuenta que está pecando contra Dios, pero por ello el malvado dice, pues su justicia es tan alta que a mí no me va a alcanzar. Entonces, hay quienes pecan contra Dios sin por ello poder infligirle a Dios, ¿verdad? Un sufrimiento. Dios no sufre, es un ser auténtico, que lo único que tiene es un amor tan profundo que a él no le causamos sufrimiento a Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sí sufrió, pero Dios por ello no sufre, ¿verdad? Y también se considera pecaminosas las intenciones o los pensamientos que como tales no provocan sufrimiento. Entonces hay quienes piensan que al no poder infligirle a Dios un sufrimiento, pues entonces también el pecado, ¿verdad? Las intenciones y los pensamientos pecaminosos, pues no provocan sufrimiento. Si no provocan a Dios sufrimiento, menos al ser humano. Pero no, es contrario, ¿verdad? Dios no sufre, pero su Hijo Jesús sí sufre, ¿verdad? Jesucristo sufre, ¿verdad? Igual que el ser humano. Y también sabe Jesús las intenciones y los pensamientos, y Jesús lo dice en el Evangelio, las intenciones malas salen de lo profundo del corazón del hombre y provocan sufrimiento. Pero el hecho de decir
eh, que a Dios no se le puede infringir sufrimiento. Hay quienes dicen también, pues con el pecado, las intenciones y los pensamientos, pues tampoco se puede causar sufrimiento, ¿verdad? Pero sí, sí hay una situación interesante. Ahora, con eso voy a ir terminando, hermanos. La primera objeción se basa en una separación tan estricta como problemática entre el pecado frente a las demás criaturas y el pecado frente a Dios. Y entonces aquí tenemos ya dos cosas, el pecado frente a las demás criaturas y el pecado frente a Dios. Si se introduce esta diferenciación en el concepto de pecado, este parece utilizado de forma equívoca porque no se puede pecar de la misma manera frente a Dios que frente a las otras criaturas. O sea, no se puede infligir sufrimiento a Dios. Entonces, si nosotros cometemos un pecado contra el hermano, Dios no está sufriendo. Sufre el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Que es precisamente el cuerpo místico, que es la iglesia. Todos sufren, cuando uno sufre, todos sufren, cuando todos se alegran, todos se alegran. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces, si se introduce esta diferenciación, entonces, ¿cuál es el pecado contra Dios? Frente a las criaturas, no hay infligimiento de sufrimiento contra Dios, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se rige en el marco del teísmo tradicional, eso es lo que marca el pensamiento teísta, el pensamiento de la tradición orientada hacia Dios. Ahora, los hechos parecen indicar más bien lo contrario, que uno peca contra Dios al pecar contra otra criatura. Si bien hay que excluir que de ese modo se puede realmente también infligir forma indirecta un sufrimiento a Dios. Y ese es el pensamiento cristiano. A nosotros creemos, ¿verdad? Por eso a Dios como tal no se le puede infringir el sufrimiento y el Hijo de Dios sí, pero el Hijo de Dios sufre. Por eso cuando vemos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de María y vemos la cruz, una cruz negra en medio del corazón, es por el sufrimiento, ¿sí? Entonces nosotros sí cometemos un pecado contra Dios al pecar contra otra criatura, eso sí, ¿verdad? Si bien hay que excluir que de ese modo se puede realmente infligir de forma indirecta un sufrimiento a Dios, de forma indirecta podemos decir que también está sufriendo Dios, de forma indirecta, ¿verdad? Porque nuestra sensibilidad pasible, hace que sintamos precisamente la experiencia del sufrimiento. Una catástrofe no, una catástrofe natural, por ejemplo, un sismo, no está sintiendo remordimiento, ¿verdad? No le está causando a Dios un sufrimiento, no le está causando al hombre le está causando al hombre sí un sufrimiento, más no a Dios, pero el sismo no está sintiendo eso, no lo percibe. Él hace lo que tiene que hacer, pues el movimiento de la tierra es así, ¿verdad? Pero en cuestión nuestra es más complicado. ¿Sí? En cuestión nuestra sí estamos pecando contra Dios al pecar contra otra criatura. Y Dios, que es rico en misericordia, hace justicia. Por eso Dios no sufre, ¿verdad? Dios no sufre, pero hace justicia, porque ve el sufrimiento, atiende el sufrimiento. ¿Y cómo lo sabe? A través del Hijo de Dios, a través de Jesús, su Hijo. Jesús sabe el sufrimiento, Jesús sabe la necesidad del hombre, y por eso Dios hace justicia. Y lo vamos a ver también en el Salmo, cuando vayamos avanzando, cómo el mismo Dios va a hacer justicia. Ahora, cabría preguntar si habría mal en un mundo en el que las malas intenciones nunca se concretaran en las correspondientes acciones a causa de algún mecanismo que impidiese al sujeto actuante llevarlas a cabo. Bueno, como decimos por ahí, los malos pensamientos, ¿no? Los malos pensamientos también, eh, aunque no los hayamos llevado a cabo, un mal pensamiento es preguntarnos, ¿hemos causado también algún tipo de sufrimiento? Obviamente que sí. ¿Quién lo está sufriendo? La misma persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien tiene una intención de matar a alguien y no lo concretiza, el sufrimiento es de uno, no es del otro, pues el otro no sabe.
habría un sufrimiento si el otro sabe que esa persona lo quiere matar. Y entonces sí habría un sufrimiento. ¿Sí? Ahora, em, en ese sentido, pues, puede que también nos preguntemos, ¿verdad? Impide al sujeto votante llevarlas a cabo, aunque solamente hayan sido de pensamiento y no las haya llevado a cabo. Entonces, ¿eso qué es también? Un mal intencional. Pues sí, por eso nosotros hablamos de intenciones malas. Jesús habla de las intenciones malas. Bien, entonces fíjense, la mera intención de engañar a alguien, de robarle, mentirle o herirlo o matarlo, no es en cuanto tal ni necesariamente pecado ni tampoco mal en sentido revelante, pero sí para el sentido de la persona, ¿sí? Puesto que el hecho de solamente pensarlo ya nos lleva a un tipo de remordimiento y de culpa, que aquí todavía no sale el tema de la culpa, pero que tendrá que salir, puesto que la culpa siempre tendrá un vínculo con quien esté, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, entonces se fue la luz, hermanos. Entonces, solo así, la sola intención, pues, va a causar en ese sentido también un dolor. Bien, déjenme tantito poner un poquito de luz. Bien, con eso terminamos, hermanos. Ahora, em, en un mundo semejante a situaciones dolorosas, en un mundo semejante a las situaciones dolorosas, solo existirían para aquel que abriga en su interior la mala intención. Entonces, en un mundo semejante a las situaciones dolorosas, solo existiría para él, para aquel que abriga en su interior la mala intención y solo el hecho de que las abriga en contra de otras intenciones o de sus propias convicciones. Entonces, si entra, precisamente en un mundo totalmente de situaciones dolorosas. Hay quienes viven en su mundo, en un mundo de dolor y de ahí no quieren salir, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no quieran salir, pues ya no compete pues a Dios. El hecho es que te compete a ti y no quieres salir de esa situación dolorosa. Pero aún así podría consolarse, dice, con la certeza de que tal intención o deseo nunca resultaría en daño para otro ser viviente. Extraño consuelo, por otra parte, que una persona con intenciones exclusivamente malas. Entonces sí, em, aunque no se hayan llevado a cabo, hay un tipo de consolación, pero con ese tipo de consolación sabes, pues que has hecho un mal, ¿no? Aunque no lo hayas concretado, tienes el sentido precisamente de un mal. Bien, pues hasta aquí dejamos esta parte, el mal físico, el mal moral y el mal metafísico. Espero que vayamos llevando una línea de aprendizaje y que esto ayude, ¿verdad? Hablar del sufrimiento es realmente eh, muy, muy difícil y lo vamos entendiendo a través de la experiencia. Y el único que puede hablarnos del sufrimiento es el mismo hombre. No te puede hablar del sufrimiento un animalito, una mascota, un insecto, un caballo, la tierra, el agua. Nosotros percibimos un tipo de sufrimiento en esas circunstancias, ¿verdad? O un dolor o tristeza, ¿verdad? O algo, ¿no? Como dicen, es que la madre naturaleza está siendo atacada por la población y la erosión de la tierra, por las grandes industrias. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero en el sentido que estamos hablando, tiene que llevarnos a otra realidad. Bien, pues con esto terminamos, hermanos. Les agradezco a todos su tiempo y su disposición y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Pidamos por la pronta beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia.
Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que los bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.